Hola Rodrigo, Hola Nico, ¿cómo andás? ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias por participar de este programa, que sé que siempre participás como oyente hoy, para darnos tu mirada desde el campo de la salud, que es muy importante para todos nosotros. Yo estoy también muy contento, algo que veníamos charlando hace un tiempo y bueno, por fin se pudo concretar, así que feliz Yo de estar acá. estoy Buenísimo. Bueno, Muy le voy contando a la gente que este proyecto, bueno, ya esta sería más o menos la charla número 10, creo. Ya viene caminando, donde vamos pensando la educación, las distintas posibilidades de ir pensando caminos nuevos, movimientos distintos, para dar un lugar más sano a los chicos y más justo en su aprendizaje. Cuando hablamos de un lugar más sano, bueno, se nos dio la idea de conversar con Rodrigo, que es médico de la nueva medicina germánica y creemos que tiene mucho para aportarnos, porque pensamos que la educación no solo se basa en contenidos, o más bien diría que para poder aprender ciertos contenidos, el espacio tiene que ser saludable, el espacio tiene que ser sano, el niño, la niña, incluso los padres se tienen que sentir bien, los docentes. Y bueno, me parece que es un campo que hoy acompaña con mucho a las escuelas y hay mucho déficit de salud, por decirlo de alguna manera, hay muchas ausencias por enfermedades y algunos tipos de situaciones que, bueno, me parece que la mirada de Rodrigo, yo soy un seguidor de la nueva medicina germánica que él cuenta, bueno, creo que tiene muchos para aportarnos y mucho para crecer. Así que, bueno, muchas gracias a la gente que se va acercando. Rodri, si te parece, por ahí, para ponernos en tema, por ahí presentarte vos y contar un poco cómo es la mirada, digamos, de lo que vos trabajás y estudiás, ¿no? Constantemente como un aprendiz, ¿no? Sí, sí, perfecto. Eso, cuando planteamos la charla y planteamos cómo encarar esto, enseguida nos encantó a los dos esto de aprendiendo de las enfermedades, porque en la nueva medicina germánica se utiliza mucho el modelo de aprendiz. Esto de estar aprendiendo todo el tiempo, de nunca saber la verdad y siempre quedar abierto a dudas, a actualizarnos, inclusive hasta equivocarnos, porque en el proceso de equivocarnos aprendemos, nos deja un aprendizaje y nos da la posibilidad de ir evolucionando, ir cambiando, ir mejorando. Así que el modelo de aprendiz es clave. Y cuando planteamos aprender de las enfermedades, bueno, también es aprender un poquito de la NMG, que nos enseña cómo funciona el cuerpo. Es como es descifrar el código biológico y entender cómo funciona el cuerpo. Y en ese entender cómo funciona el cuerpo, tenemos 5 leyes biológicas que nos explican el funcionamiento bien preciso del cuerpo. Las 5 leyes biológicas es muy interesante porque son leyes biológicas. Y la idea de una ley es que se cumple en el 100% de los casos. Y eso es un cambio enorme porque estamos hablando de certezas porque realmente funciona así el cuerpo. Y vamos a explicar cuáles son brevemente las 5 leyes biológicas, si te parece, Dale, perfecto. para, claro, para que se vaya entendiendo, porque es la base para después hablar sobre las enfermedades o, como la vamos a empezar a llamar, adaptaciones biológicas. Entonces, el descubridor de esto es el doctor Hammer, Rick Hammer. Lo descubrió en el año 1980 a raíz de un problema personal que tuvo, el cual él desarrolló un cáncer y la mujer también desarrolló un cáncer. Él que era médico, investigador, teólogo, era muy creativo, tenía inventos, se cuestionó qué le había pasado, ¿no? Porque le llamó la atención que dos personas totalmente sanas, controladas, que estaban en un sistema de salud como el alemán, bueno, hayan sufrido de un día para otro un cáncer a raíz de un hecho traumático que fue la pérdida del hijo por un accidente. Entonces ahí el doctor Hammer empezó a estudiar cuál era el mecanismo involucrado detrás del desarrollo del cáncer. En ese momento empezó específicamente por el cáncer. Y como era paciente de una clínica oncológica, un hospital y era parte del sector oncológico, se tomó el tiempo para averiguar y para hablar con cada uno de los pacientes a ver si habían sufrido un conflicto previo a la aparición del cáncer. Lo curioso es que descubrió que en el 100% de los casos había un conflicto detrás, había algo que pasaba. Y lo más curioso que le resultó fue que ante el mismo conflicto, el mismo cáncer.
Y ahí es donde él desarrolla la primera ley biológica, que es la ley férrea del cáncer, en un primer momento, porque él lo enfocó en el cáncer, y después comprendió que era de todo el funcionamiento del cuerpo. El cuerpo podía funcionar, o sea, esa ley se aplica a cualquier enfermedad de las conocidas tradicionalmente. La primera ley biológica nos dice que todo programa biológico especial de la naturaleza, así se le llama, o SBS en las siglas en inglés, todo programa de la naturaleza, es producto de un DHS. Voy a traducir un poquito. Nosotros funcionamos en forma normal, es como un CPU que funciona en forma, tiene un modo de funcionamiento normal. Frente a un conflicto, se activa un programa especial. Eso es el SBS, es el programa especial que se activa ante una situación determinada. Esa situación determinada es la causa, se llama un DHS en honor al hijo del Dr. Hammer, que fue el DHS del Dr. Hammer, el conflicto fuerte que tuvo el Dr. Hammer y su mujer. Entonces nos dice que cada enfermedad o cada adaptación biológica se produce por un hecho conciso. Y ese hecho tiene ciertas características. Esas características también las define muy claramente la primera ley, el Dr. Hammer, cuando dice que tiene que ser un hecho agudo, inesperado, que tiene que agarrar a contrapié, ser dramático, vivirlo en forma dramática, que lo sufras, ¿sí? que es algo que vos te queda en la cabeza, y que además de eso se vive en soledad, y esto es importantísimo, se vive en soledad o con aislamiento, más que soledad, es el concepto de aislamiento, de sentirse solo, ¿no? Y no poder compartir ese conflicto. Entonces, a partir de ese momento se produce una adaptación, lo que dice Hammer, en los 3 niveles: psique, cerebro y órgano. Esto es en la psique, es el alma, es el consciente, el inconsciente, el alma, todo lo que es, pertenece a nuestros pensamientos y a lo que hay mucho más allá de nosotros, que cada cual le va poniendo el nombre que quiere, pero casi todos estamos de acuerdo que, que hay un poquito más que solo los pensamientos. Okay. En ese momento también se producen cambios ahí, se producen cambios en el cerebro, en el cual se activa un sector del cerebro específico, y esa activación del cerebro también produce una adaptación en el órgano. Entonces, cada vez que hay una adaptación en el órgano, se debe a un conflicto específico. Entonces podríamos decir que una enfermedad viene a presentar un conflicto a solucionar. En realidad es más bien como que el conflicto te genera una adaptación en el cuerpo para que vos puedas solucionar mejor ese tema, ¿sí? Por ejemplo, Un cambio biológico, digamos. sí, si hay algo que vos no podés digerir, si vos te dijeron algo que no lo podés digerir, el estómago va a secretar más ácido para poder digerir ese bocado, esa cosa que te dijeron. Okay. Responde a un conflicto con una adaptación que lo mejora el cuerpo, no solamente el cuerpo, sino también mejora la psiqui, eso que decíamos, ¿no? Cambia el estado de la persona para que esté más preparada para resolver ese conflicto específico. Entonces, esas son las bases de la primera ley biológica. Y eso, como se adapta el cuerpo en los 3 niveles, también se desadapta o vuelve a la normalidad en los 3 niveles. Esa es la primera ley biológica. La hice bastante resumida, porque... Sí, me imagino. Hay mucho para leer, me imagino, mucho para ampliar. Sí. Y hay muchos detalles también, ¿no? Porque un conflicto, voy a hacer esta mención sí especial porque me parece importante para el futuro de nuestra charla, que cada cual vive el conflicto de una forma determinada, no hay una forma de vivir un conflicto. Una persona puede tener, en una familia puede haber un conflicto y una persona lo vive de una forma y otra persona lo vive de otra. Lo que son conflictos para los adultos, para los chicos tal vez no sean conflictos, pero los conflictos de los chicos, tal vez los adultos piensen que no es conflicto, pero el conflicto Bueno, lo vive este punto es muy interesante para pensarlo desde el campo educativo, ¿no? Y desde este tiempo que pasamos los adultos, docentes con los niños, ¿no? Esto que decís, hay cuestiones que tienen que ver con la comprensión de las afecciones, ¿no? Sobre los otros que siempre son distintas a las de uno, ¿no? A veces parece que parece una frase fácil decir que somos todos distintos, ¿no? Pero a la hora de pensarlo en situaciones concretas parece que estamos acostumbrados como a pensarlo desde nuestro lugar siempre, ¿no? Como cuesta esto de pensar una situación desde cómo lo puede estar viviendo el otro, ¿no? Que siempre quiere ser distinto, o cómo
acá más interesante cómo lo puede estar viviendo un niño o una niña, ¿no? Claro, Me claro. parece que hay mucho de esto que estás mencionando que nos puede aportar a nosotros, a los docentes, al conocimiento, ¿no? Ya cuando partimos de la charla vos decías, bueno, soy un aprendiz, ¿no? Y me parece que el docente también, el docente que quiere crecer constantemente es un aprendiz, ¿no? Porque constantemente se está capacitando, generalmente uno se capacita en algo que le gusta más, que le llama más, como te habrá pasado a vos con tu carrera, pero siempre uno está en el lugar de aprendiz, ¿no? Entonces, primero desde esa mirada me parece que se comparte un lugar interesante y después de la intención de conocer al otro y sobre todo para poder generar, a veces, viste, uno dice, bueno, con contenidos cómo tiene que enseñar y hace adaptaciones. Bueno, también las adaptaciones emocionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo puedo entrar en la vida de otro y que no es igual con todos, ¿no? Y para eso no solo que hay que tener un conocimiento, sino digamos, no solo un conocimiento del otro, sino también de lo que puede estar sucediendo por dentro, ¿no? Me parece que ese es tu aporte súper interesante para hoy. Eso para mí es una de las perlitas principales de todas estas charlas. Vos lo sacaste enseguida y lo viste, este beneficio enseguida. Pero yo diría que si un docente hoy se da cuenta de que una palabra en un chico puede generar un conflicto más allá de lo que el docente piense o de cualquier persona, un padre que nos está mirando, yo creo que ahí ya ganamos con esta charla. Porque nos abre la mirada hacia la empatía, hacia el otro, hacia entender que tal vez para nosotros es una pavada, pero para el chico es algo muy importante lo que estamos diciendo. Y bueno, Claro, sí, sí, pero digamos, son conflictos que digamos que después trascienden, ¿no? Si uno no los lleva, no los tiene presente. O digo, también, me imagino cuando hablamos de docentes que tenemos la responsabilidad de estar con chicos, también hay un conocimiento propio que debe ser el paso más difícil, ¿no? claro, sí, sí, pero ampliando esa mirada, y esto es lo que aporta también la nueva medicina, sabiendo que cada enfermedad viene por una adaptación a un determinado conflicto, podemos entender que ya hay un conflicto previo a la exposición de los síntomas. Eso es clave. Y a veces ese pequeño conflicto eh, no está tan claro para nosotros, para los adultos. Para el chico sí, porque lo vive. Claramente es un conflicto para el chico. Te voy a poner dos ejemplos para que veas que puede ser en cualquier lugar un conflicto, que pueden ser sencillos los conflictos, según nuestra visión de adultos, que es muy diferente a la visión de los chicos. Pero, por ejemplo, hay dos chicos en el aula que, bueno, se ponen a conversar, qué sé yo, hacen un poco de lío y el maestro los separa. Que es una situación bastante normal, porque uno decide separarlo para que, bueno, es algo bastante frecuente. Pero esos chicos pueden experimentar esa separación como una separación del contacto. Y puede ser un conflicto profundo para esos chicos. No es solamente sentarse a 2 metros de distancia, es haber perdido el amigo, el compinche. Y eso puede ser o no, pero si lo viven con un conflicto, el día de mañana va a aparecer una reacción en la piel. Van a aparecer ronchas, pueden hacer una exantemática, una enfermedad exantemática. Y en realidad es una separación del contacto, que es del amigo. Pero eso también puede pasar en la casa, porque un chico está durmiendo con los padres y le dicen, bueno, ahora dormís en tu pieza. Bueno, ahí hay una Sí, separación sí, también. tal vez ahí tocas un tema por ahí interesante que yo venía mencionando la otra vez, tuve una entrevista con un docente venezolano que estuvo muy interesante, donde Bueno, hablábamos, sé que estabas ahí, donde hablábamos un poco sobre la mirada adultocéntrica, ¿no? Que a veces tenemos y creo que un primer paso a cambiar para pensar estas cuestiones que vos decís, ¿no? Me parece que también hay una cuestión de conocer, que lo que vos estás planteando son años de estudio, ¿no? Que a vos te llegó, que me parece que, bueno, que tiene que ver con un interés de querer estar mejor vos seguramente y después querer que los otros estén bien, ¿no? A veces el camino puede arrancar así, ¿no? Eh, pero digo, esto de poder conocer que algunas cosas que hacemos a modo automático y que nos salen como adultos, en los niños pueden pegar otro impacto, ¿no? otro Eh, Otro impacto porque los niños son más sencillos, y pueden vivirlo más, no sé, me parece como que nos cuesta eso, ¿viste? Como pensar cómo lo debe estar viviendo, qué le debe estar pasando por dentro, eh, y, y bueno, y esa reacción que uno tiene a veces, o cómo puede hacer para buscar la adecuada, ¿no? En la escuela constantemente se dan situaciones así en las que un adulto por ahí tenga que intervenir, ¿no?
pero creo que si he visto profes que generan un ambiente muy cálido, un ambiente, digamos, resonante, muy positivo, se genera también diálogo constante, ¿no? Bueno, Que me parece que hoy esta mirada por ahí tendría más intención de aprendizaje, realizar preguntas sobre las situaciones que se van haciendo en vez de por ahí hacer un reto constante, ¿no? La otra vez escuchaba a Nazaret Montessori, que también es súper interesante, que está en Instagram, también una genia, como la pregunta, incluso cuando las cosas están bien, ¿no? O estás haciendo algo bien, no estar todo el tiempo calificando, ¿no? Como que las personas estamos acostumbrados a que nos digan muy bien, bien, excelente, la misma, ¿viste? Como que todo el tiempo estamos pendientes de eso, y eso nos labura la autoestima de alguna manera, ¿no? A futuro. Entonces ellos, ¿te parece bien esto que estás haciendo? Lo que está buenísimo, lo que no está tan bueno, ¿no? Yo mismo lo voy calificando por mi manera de haber sido educado, ¿no? Como uno va cayendo, pero digo, ¿se entiende lo que quiero decir? Hay un laburo también de preguntar, de tratar de generar pensamiento, que también me parece que es sano y saludable. Algo que me interesa como llevarte un poco con la charla también es sobre los espacios educativos. Vos sabés que los chicos pasan mucho tiempo en aulas, muchas escuelas tienen aulas de 30, 35, 40 niños y niñas, eh, muchas horas a veces en esos espacios. Imagino que, bueno, la respuesta rápida es que no debe ser saludable una cantidad de tiempo en un mismo espacio, me la espero, ¿no? Pero digo acá, ¿qué opinas vos con respecto al uso de los espacios edilicios, no solo para los niños y niñas, sino para los adultos, porque se ve un malestar en los docentes a lo largo que va corriendo el año, se ve un cansancio, se ve ansiedad, se ven un montón de cosas, ¿no? Por ahí te tiré demasiados temas para alargar a la vez, pero te tengo- diría por ahí empezar desde eso, desde ese espacio físico como un espacio saludable, ¿no? ¿Cómo se puede comenzar a pensarlo? eh, vamos avanzando bastante rápido. En realidad tiraste unas cuantas pautas muy importantes, porque analizando la primera ley también podés entender que esa situación de haber vivido los conflictos en soledad, sí, es una de las claves para que se desarrolle el DHS. Vos planteaste aumentar la comunicación, esa es otra de las claves para dejar acá en esta charla. Aumentar la comunicación, que los chicos se sientan escuchados, que puedan compartir y que no sientan vergüenza, o que no sientan temor, o que no sientan que sean libres y se puedan expresar. Si ellos pueden expresar los conflictos, el DHS no se desarrolla. Es otro de los puntos claves que tal vez haya que remarcar sobre el final de la charla, ¿no? Esto de aumentar la escucha hacia el chico. Respecto al tema de los espacios, yo te vengo siguiendo y veo que estás teniendo mucho interés en eso y me parece genial. Es muy importante también en los seres humanos eh, el tema del territorio y las relaciones. Entonces, los espacios forman parte de los territorios de las personas. El colegio mismo ya es un territorio, el aula es un territorio, tu espacio en el banco, tu lugar es un territorio. Tener la capacidad de abrir esos territorios, de compartir, me parece excelente, me parece algo innovador. Y también hay algo que me gusta mucho, que vos siempre remarcás, que en tu colegio a veces hay mucho ruido, hay chicos corriendo, parece caótico, pero no es caótico, es de libertad y de movimiento. Eh, es fundamental eso, porque los chicos que no se mueven son chicos que se inhiben, y los chicos que se inhiben son chicos que se enferman. Entonces, la inhibición de acción, la inhibición del movimiento, esta incapacidad de resolver el conflicto, este bloqueo, genera inhibición de acción. Y eso repercute a nivel del cuerpo también porque generan enfermedades y generan DHS. Entonces, ojalá ese proyecto tuyo de tener la escuela abierta prospere porque creo que aporta mucho para el bienestar de los chicos, sin lugar a Sí, dudas. yo creo en esto que vos decís, Rodrigo, que además el movimiento es aprendizaje, ¿no? Y bueno, un pensador y psicopedagogo, el más grande para mí, Francisco Tonucci, constantemente está diciendo bueno, que los médicos deberían estar hablando de esto, ¿no? Que no es saludable para los chicos estar tanto tiempo en una silla sentados o en un mismo espacio, ¿no? Como que el movimiento es muy sano. Ahí alguien escribió algo como para ir tomando y dándole también un rumbo a la charla, que la idea, como te decía, como sabés, porque ya escuchaste varias charlas, es construir con la gente que va escribiendo. Sí, sí. Escriben que puedan expresar que están cansados y que se respete ese momento
sin que se transforme en un estado constante. O sea, que se pueda escuchar esos cansancios, ¿no? A veces que los chicos tienen, que pasan muchas horas en la escuela. Las jornadas son cada vez más largas, ¿no? Sí, sí, claro. Y un chico que está cansado, hay que respetar ese cansancio, sin lugar a dudas. Hay que empezar también a escuchar un poquito más el cuerpo. Nosotros es como que quedamos con nuestro cuerpo, bueno, se encarga el pediatra, se encarga el médico. Es como que no nos encargamos nosotros, y nosotros también tenemos que encargarnos de nuestro cuerpo. Entonces, si un chico está cansado, hay que entenderlo. Tal vez inclusive esté en, no te dije la segunda ley biológica, solo hablamos de la primera ley biológica, la segunda ley biológica habla de las enfermedades que tienen dos fases. Entonces, tienen una primera fase donde es una fase de conflicto activo. Una vez que se produce el DHS, el conflicto, se ponen en conflicto activo y empiezan en un estado de estrés. Es como un estado de alterado, es un cambio que hace el cuerpo para solucionar el conflicto. Entonces, ahí no hay, esa etapa no suele expresarse con enfermedades de las convencionales. Pero sin embargo, en esa etapa, como hay una adaptación para salir de una situación de estrés, los chicos o los grandes, todos, en realidad solemos presentar cambios de comportamiento. Esos cambios de comportamiento se revelan con una hiperactividad, con un nerviosismo, con un cansancio, no, con cansancio no, con un nerviosismo, Sí, con lo que yo noto mucho es conflictos que he tenido yo o de amigos, eso es también el tema del peso, ¿no? Como la alimentación, como el bajar de peso o subir de peso, como que el cuerpo también puede expresar, ¿no? Ciertas angustias, ciertas Claro, esa fase situaciones. simpático-tónica es una fase donde el peso baja. Ahí hay Claro, pérdida de peso. Es una muy etapa, claramente. O sea, sí. Y una vez que se soluciona el conflicto, una vez que se soluciona, porque nosotros podemos estar durante mucho tiempo en esa fase de conflicto activo, es lo que nos diferencia de los animales. Los animales resuelven siempre. Para ellos no se pueden quedar en una inhibición de acción, sino que tienen que resolver porque es vida o muerte. Nosotros, en cambio, podemos quedarnos en situaciones medias así incómodas y no resolver, porque sobre todo los adultos, los chicos lo resuelven, a no ser que estén muy inhibidos y que tal vez sea la figura paterna o materna la que le está generando el conflicto, y bueno, ahí también se podría hablar de eso, pero los conflictos se resuelven y se pasa a la segunda fase que se llama fase vagotónica. Y en esa fase vagotónica sí lo que aparece es cansancio, empiezas a engordar de peso, suelen aparecer la fiebre, los dolores, pero es la etapa de recuperación del cuerpo y todos tenemos que pasar por eso. O sea, estuvimos corriendo por el estrés durante 20 kilómetros y bueno, es lógico que una vez que terminemos nos duelan los pies, las piernas, claro. nos sintamos un poco cansados y tengamos ganas de dormir. Ahí, mira, Rodri, justo una persona comentó que su hijo tuvo ataques de pánico en el colegio. Yo eso lo he visto también, eh, que producto de nervio por los exámenes. Bueno, la invito a ver la charla que tuve con el docente venezolano. Hablamos también de qué es lo que se debería evaluar, que se deberían evaluar procesos. Mi mirada, por lo menos, es que no es necesario tener evaluaciones escritas para poder saber en qué contexto de aprendizaje están los chicos. Incluso los chicos deberían estar desafiándose constantemente de dónde están parados y no estar pensando que todos a una misma edad tienen que aprender lo mismo. Eso como base, quien ya me viene escuchando me habrá escuchado decirlo 20.000 veces, pero bueno, lo comento. Esto de los ataques de pánico, porque por ahí si te parece, entiendo que me faltan 3 leyes biológicas, son 5, yo me lo aprendí, pero bueno, van a ir llegando, pero me gusta tomar lo que la gente va trayendo, ¿no? Hay ciertas enfermedades como más típicas en los niños o niñas, no sé si típicas es la palabra, pero que podemos visualizar más. Acá mencionaron los ataques de pánico, yo lo he visto por ahí en el nivel secundario también. Bueno, comentó una mamá, digamos, sobre eso. ¿Qué opinión te parece? ¿Qué puede llegar a ser, digamos, esas situaciones de estrés, ¿no? Los ataques de pánico se deben, es lo que nosotros llamamos constelaciones en la NMG, y son dos conflictos activos al mismo tiempo. Entonces, un chico puede experimentar, puede tener un conflicto activo, estar un poco nervioso, vaya a saber cuál fue el conflicto. Cada caso es particular. Esto es muy importante también, porque no todos tenemos los mismos conflictos. Ni siquiera hermanos gemelos tienen los mismos conflictos. Entonces, venía con un conflicto. Se le presenta otro conflicto de miedo de frente por el examen, por lo que le va a pasar, por si reprueba, por la exigencia, vaya a saber qué es lo que le pasa a cada uno, pero sin duda tiene miedo y ahí es donde aparece el ataque de pánico. Entonces,
El sistema de evaluaciones, yo no me quiero meter en eso, pero también es algo que creo que la escuela y la educación tienen que reevaluar, porque eh, también genera otros conflictos de desvalorización, ¿no? Puede generar conflictos de que los chicos no se sienten capaces. Y eso no se va a ver como un ataque de pánico, sino se va a ver más como un problema de huesos, como problemas en las articulaciones, dolores musculares o otro tipo de sintomatología más osteoarticular. Pero si lo podríamos evitar o si podríamos manejarlo de otra forma, sería genial para que no se desarrollen esos tipos de programas biológicos, ¿no? Y también es algo común, los dolores en los chicos, problemas de escoliosis, problemas en los huesos es bastante frecuente. Rodrigo, entiendo que esto, digamos, claro, acá como decís vos, o sea, no se puede hacer un análisis individual sin conocer, es un tratamiento que uno hace, digamos, también como con cualquier médico. Me imagino que vos lo que haces es conocer a las personas, charlar y bueno, y a partir de ahí ir construyendo que puedan llegar a ese conflicto, ¿no? Que puedan conocerlo para poder sanarlo, ¿no? Hay una idea así, digamos, como que uno mismo es el que va sanando, ¿no? En ese recorrido. Sin lugar a dudas, el tema es que mientras nos mantengamos con un conflicto activo, el cuerpo hace una adaptación biológica para solucionarlo. No nos podemos hacer los tontos, no podemos meter los conflictos abajo de la alfombra. Esto es muy importante para adultos y para niños, porque el cuerpo, la mente solamente los pone abajo de la alfombra, pero la psique y el cuerpo no. Entonces, los conflictos se tienen que solucionar. La mayoría de los conflictos se solucionan, de hecho. ¿Sí? Cuando no se soluciona el conflicto ya estamos hablando de unas enfermedades más crónicas o más alteraciones de comportamiento que, como te había dicho antes, mientras se mantengan en la fase de conflicto activo no van a dar una manifestación biológica, pero sí van a dar una manifestación del comportamiento y de las relaciones. ¿Sí? Eh, no sé si te Sí, respondo. no, no, sí, por ahí, yendo a esto, bueno, que presentaron, hay otras enfermedades por ahí que yo veo, como para seguir consultándote, ¿no? Que sucede mucho en los niños, están relacionadas por ahí con los virus, últimamente como en el jardín, mucho el boca, mano, pie, después generalmente son respiratorias, ¿no? Como estas enfermedades, ¿cómo decirte? Bueno, La algunas, bronquiolitis o la la bronquiolitis, bronquitis, el como que asma. mucho de eso es lo que vemos que presentan, ¿no? Hablando de los niños y niñas, ¿no? Después podríamos también hablar digamos, de nosotros los profes, pero Sí, esas como son las enfermedades más comunes, me parece, por lo menos en el nivel primario. sí, hay que ir analizando, es curioso, ¿no? La mayoría de las enfermedades en los chicos son las exantemáticas, son las contagiosas, la viruela, la varicela, mano, boca, pie, cuando Claro, son diarreas. La mayoría de ellas son producidas por virus. Cuando entendemos que están por virus, nosotros entendemos que actúa el ectodermo, que es la parte más moderna del cerebro. Y está en base a conflictos de relaciones y de territorio, lo cual eh, habría que pensar cuál es el territorio de cada chico. Hay que analizar cada caso en particular, pero hay chicos, por ejemplo, que no quieren ir al colegio, entonces, bueno, van a ser un conflicto de territorio porque están yendo a un territorio que ellos no quieren. ¿Sí? O, como en te el nivel decía antes, inicial, se podría decir que en el nivel inicial, ¿no? Que hay tantas enfermedades de esas que a los chicos les cuesta también adaptarse, ¿no? Como estar en casa con su familia, ¿no? Constantemente, porque yo lo he comprobado con mis hijos este año, mirá, lo voy a confirmar ahora, no sé si tengo que tocar madera, no se enfermaron y no fueron a la escuela, ¿no? Entiendo que, bueno, uno diría, bueno, los chicos se contagian cosas y también, ojo, se extraña que muchísimo que ellos puedan tener el contacto con sus pares, con sus socios, que es lo más lindo para un nene en jardín, ¿no? por supuesto. Eh, pero también veo esa realidad, ¿no? Y No, y me otra pareció realidad como también, llamativa. otra realidad clara, más allá del colegio, porque un chico puede ir al colegio, estar fantástico y todo, pero los padres trabajan todo el día, por ejemplo. Y bueno, y extrañan ese padre, quieren estar con el padre o quieren estar con la madre y no lo están. Y capaz que el fin de semana logran estar unas cuantas horas y ahí solucionan el conflicto y van a aparecer las ronchas. ¿Sí? Es muy difícil y cada caso es particular. Hay que analizarlo muy, muy, muy en forma personalizada. Pero básicamente todo lo que sea reacción de piel, estas pequeñas ulceritas son por pérdida de contacto o un contacto indeseado. Y lo que es Ahí, más
Perdón, no, terminá si querés concluir lo que estabas diciendo. Y lo que es temas de bronquios, temas respiratorios, son vinculados con el territorio. Es una amenaza en el territorio o algo que pasó en el territorio. Ojo, volvemos a lo mismo. Hay que entender lo que es un conflicto un chico. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que se vaya comprendiendo, se vaya cayendo a la realidad, ¿no? El chico está en la pieza, duerme en su pieza, y los padres están haciendo unos arreglos, qué sé yo, y les metieron unas cuantas cajas, y el chico está con unas cajas, no puede jugar, entonces le invadieron el territorio al chico. Y ahí hace un problema de bronquios. Y Es bueno, interesante. hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto también volvemos al caso inicial, que es para nosotros algo que parece una pavada, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahí está como el punto más para analizar, ¿no? Que nosotros los adultos como tratar de no minimizar algunas cosas que no son nuestras. Ahí preguntan, bueno, por los vómitos, el empacho, y también agregan si afectan la defensa de los chicos todo esto, digamos. Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir ahora con la tercera ley biológica. Dale, Para vamos explicar, tomando. claro, para poder explicar esto, ¿no? Que la tercera ley biológica nos habla de las capas embriológicas, que todos los órganos y tejidos del cuerpo se generan a partir de un embrión, que se llama el embrión trilaminar, que tiene 3 capas. Es en las primeras semanas del desarrollo. La vida comienza con la concepción y a partir de ahí ya se empieza a grabar todo en esa célula y se empieza a reproducir. Ya somos nosotros a partir de ese momento. Pero en un momento, a las pocas semanas nomás del desarrollo, el embrión se divide en un embrión trilaminar. Y a partir de esas 3 capas que tiene, se llama trilaminar porque verdaderamente es como 3 disquitos uno arriba del otro, a partir de eso se desarrollan todos los órganos y tejidos del cuerpo. Y eso es muy interesante porque son distintas capas como evolutivas. También es muy interesante, y lo que dice la tercera ley biológica es cómo se comportan los órganos y tejidos del cuerpo según su origen embriológico. Entonces, para llevarlo a la realidad ahora, la capa más interna es la capa endodérmica, se llama, y maneja conflictos que se llaman conflictos de evocado. Manejan las cosas básicas de la vida, como es el agua, el alimento, el oxígeno y la reproducción. Cuando se afecta es todo el tubo digestivo, por ejemplo, la mayor parte es de esa capa, porque son las cosas más básicas. Entonces, se le llama conflictos de bocados a los conflictos que impactan en esta capa, porque todo eso son bocados, ¿no? El bocado para supervivencia, lo más básico, el bocado. Cuando hay diarreas y vómitos, lo que está involucrado es eso, y suele ser en respuesta, es la fase de solución, no es la fase de conflicto activo, es la fase de solución, la diarrea, una vez que se resolvió el conflicto, de algo Llega indigesto, esa algo que nos expresión, cayó digamos. mal. Algo que nos cayó mal, una situación que la vivimos mal o algo que nos dijeron, una palabra o un reto o algo que le cayó mal al chico. Y una vez que lo tiene ahí no lo puede digerir. Una vez que lo digiere aparece el problema de la diarrea. Diferente es con las otras capas embriológicas, porque eso es el endodermo. El mesodermo es el que se ocupa de los órganos y tejidos responsables del movimiento. Están relacionados, es la capa del movimiento. ¿Sí? Y es, inclusive Hammer, el nuevo mesodermo lo llama capa de lujo, porque es una capa que cuando cura, cura con una mejora. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros corremos y cada vez podemos correr más, porque nuestra capa motora, cada vez que se mejora con mejora. Cada vez que se cura, se mejora. Y le llama la capa de lujo, Hammer. ¿Sí? Entonces ahí encontramos todos los problemas osteoarticulares. Y la capa superior es la capa evolutiva más moderna que se llama ectodermo. Y cada una tiene su patrón de comportamiento, ya sea en fase activa como en fase de solución. Mira, y me gustaría tocar justo, venía pensando en esto, bueno, de las enfermedades, eso, sobre la ansiedad, ¿no? Que lo mencionamos al principio como una situación muy común y muy corriente en la vida que vivimos hoy, no solo en las escuelas. Y bueno, quería leer algunos fragmentos de un libro, antes como para introducirlo, y bueno, después pedir tu opinión acerca de esta ansiedad en la que vivimos hoy, cómo nos afecta en la escuela, cómo le afecta a los docentes y cómo sentís que le puede afectar a los niños y a las niñas. Nada o casi nada se vuelve experiencia, porque no hay tiempo, salvo en raras excepciones individuales. Para esa distancia o suspensión que supone el pensamiento, no hay tiempo para ese asombro boquiabierto que sugiere el acontecimiento. No hay tiempo para la relectura,
y la reescritura. No hay tiempo para el paseo, para la serenidad, para descansar, para la pereza, para la conversación sin temas ni fronteras. Para escabullirse de la velocidad hay que aventurarse a enfrentar el tiempo mismo, detener su curso. Esto solo puede lograrse mediante el instante, una experiencia que consiste en la suspensión del flujo temporal. El instante es un no tiempo, un parpadeo durante el cual sentimos que los minutos y las horas no transcurren. Es un tiempo fuera del tiempo. Este libro de Scliar, hace mención sobre la vida, sobre vidas, si es posible, vidas perezosas, pregunta, vidas que no estén corriendo, vidas que estén disfrutando de realizar cosas sin un constante objetivo por delante, ¿no? Me parece que hay algo interesante acá como para introducir el tema de la ansiedad, de las ansiedades, de esto de estar siempre buscando algo más, ¿no? Me encantó. Me hizo acordar, Te lo paso. a algo que nosotros hablamos mucho en la nueva medicina germánica, que, que es esto de relacionarnos con los animales. Todos nuestros comportamientos están basados en lo que fuimos como animales, ¿no? Nosotros tenemos mucho tiempo como animal y poco tiempo de cultura, entonces seguimos respondiendo como animales. Y la clave del animal, y la clave para entender por qué se producen estos programas biológicos, también está en comprender que los animales solo viven el presente. No tienen ni pasado ni futuro, no proyectan cosas, viven el presente. Y nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad o incapacidad, no sé cómo llamarlo realmente, o esta percepción de proyectarnos, estar en el pasado o estar en el futuro. Y eso nos desconecta. Y el cerebro, si nosotros nos metemos en el futuro, va a hacer las adaptaciones para eso, sin estar conectados con el presente. Y cuántas veces ni siquiera sabemos lo que queremos, nunca nos sentamos a pensar si lo que estamos haciendo nos Hay una gusta. falta de conciencia, ¿no? Como para decir, como para vivir ese presente, y no lo digo ya de una cosa fantasiosa, ¿no? Porque mucho se habla de vivir el presente y vivir el hoy, y me parece que ya está quemado en el contexto de mercado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay una falta de conciencia, digamos, de valoración del instante, ni siquiera, digamos, del presente, ¿no? De lo que habla Carlos en el libro, que es de este momento que no tiene por qué ir a otro lugar, ¿no? Que puedo charlar con alguien sin estar esperando llegar a algún lugar. Y mucho también nos pasa a los docentes, y me ha pasado de estar trabajando algo con un estudiante, yo sabiendo ya dónde quiero que llegue, ¿no? Que es un error gravísimo. Entonces, hay muchas ansiedades en la educación. Me parece bueno, que hay mucho para trabajar sobre esto, ¿no? Y vamos a hacer un punto también que sería interesante. Yo sé que hay docentes que más allá del análisis de esta nueva medicina germánica para entender a los chicos, para comprender que un chico que tiene un tema de comportamiento se debe a que en realidad hay un conflicto activo ahí atrás, hay una alteración de su psiquismo, que no es que lo hace a propósito porque quiere, es el cuerpo que está tratando de adaptarse para sobrevivir a esa situación, ¿no? Que a veces es evidente y a veces no es tan evidente, pero los padres también tienen que sacarse un poquito ese centro que habíamos dicho. También quiero agregar esta visión para los profesores, para los docentes, una persona que los invito a todos a que hagan su autoevaluación, porque cuando uno está con un conflicto activo, cuando uno está en una situación que no quiere estar, eso se transmite, ¿no? Y lo ideal es que cada uno encuentre su verdadero eje, que esté en paz, que esté conectado en el presente, que le guste que le gusta lo que hace, Qué que también... interesante, Rodrigo, esto que decís, como yendo un poco a la tierra, ¿no? Que a veces, como decimos, bueno, yendo a situaciones específicas, que referís a que si un nene, un niño, una niña se está portando mal, cómo poder empezar a pensar que seguramente hay un conflicto detrás, ¿no? Cómo correrse de ese accionar automático, que es el que yo vengo criticando mucho, criticando para pensarlo, ¿no? Porque muchos, muchos nos movemos de manera automática. Cómo antes de llegar a ese reto, ese llamado de atención,
puedo empezar a analizar si logro comprender que ahí atrás hay un conflicto. Tonucci también menciona esto de otra manera, dice que los chicos que están bien con el espacio no sufren alteraciones de comportamiento así grandes, o sea, no, esto no quiere decir que estén mal con uno como maestro, pero hay una familia, hay una casa, hay amigos, hay un montón de contextos, que si algún contexto de estos está mal, probablemente genere este comportamiento, por decirlo de alguna manera, esta expresión, que no necesariamente tiene que ver con que se porta mal o no, sino que por ahí está expresando este conflicto, ¿no? Y poder Claro, mirarlo como adultos desde ese lugar es muy sano para el niño también y para nosotros también. sí, sí, cuando hay ansiedad hay que sospechar un conflicto y más, y pensarlo, bueno, nosotros tenemos un poquito más de herramientas, nos da como una subtemática de los conflictos también. Hay conflictos de separación, hay conflictos de separación en un chico, hay que pensarlo así. Y siempre entender que una persona que tiene un conflicto es una persona que no lo hace por maldad, o cómo se siente o cómo contesta, es una persona sufriente siempre. Hay que también entrar en esa empatía. Hay un trabajo, eso te iba a decir, un trabajo de empatía enorme Enorme. digamos, un maestro que diga, este pibe me está sacando de quicio todos los días y poder mirarlo desde otro lugar, ¿no? Decir, a este chico le está pasando algo, ¿no? A esta nena, a Claro, este nene le está pasando algo. Y ojo, porque también acá me parece que hay algo muy interesante, Rodrigo, que es qué me pasa a mí con eso que le pasa al otro también, ¿no? totalmente. Y bueno, y cada uno también analizar sus propias enfermedades, porque hay algo que suele decirse en la NMG que es como una brújula de esto. O sea, dime de qué te enfermas y te diré qué te pasa, sería una cosa así, ¿no? Entonces, qué gran ayuda es que el cuerpo nos tire este mensaje, que nuestro psiquismo nos tire este mensaje. En realidad, casi que nos tendríamos que poner contentos, porque descubrimos qué es lo que nos está haciendo verdaderamente mal en la vida, qué es lo que nos está alterando nuestra forma de pensar, qué es lo que no nos está dejando Claro, el dormir. cuerpo, es cuando uno dice la frase trillada, ¿no? El cuerpo avisa. Bueno, la nueva medicina germánica lo está como bajando con un 100%, digamos, de efectividad, ¿no? El cuerpo dice algo frente a un determinado comportamiento o algo, un hecho que está pasando, un conflicto que está sucediendo, ¿no? Sí, Ese, por ahí diría como es el análisis para comenzar a comprenderlo, ¿no? sí, nos quedaron un montón de cosas por hablar, Nico. Me parece que nos quedan 5 minutos nada más, por lo que No, veo. no, yo no sé si tengo mal el reloj, pero tengo 15, ¿eh? Pero bueno, avanzamos Ah, y 15 vamos minutos. viendo. Sí, Bien, si no, volveremos a abrir otro día, no te preocupes. genial. Mira, no, también te iba. Yo tenía un caso preparado que era muy curioso y cómo esto no es solamente teórico, esto es para llevar a la práctica en términos reales. Y tengo un caso muy curioso que te lo quería contar, te lo tengo reservado, que era un día que, bueno, fuimos a tu casa, comimos un asado, estuvimos con otros amigos, con otros chicos con hijos, y me acuerdo que yo había llevado la Play para jugar con nuestros hijos. La cuestión es que nos quedamos colgados, charlamos, qué sé yo, se hizo tarde, Sí, no jugamos. eh, y no jugamos, no jugamos. Entonces nos estábamos volviendo con el chiquito, con Fer, y desde atrás, desde el asiento de atrás del auto, el chiquito me dice, papá, me duele la garganta. Dije, uy, ¿viste? Y enseguida a mí se me prende el chip NMG. Entonces le digo, papito, y contame, ¿qué pasó? Y no me decía nada, ¿viste? Hasta que lo descubrí y dije, bueno, eso es un bocado, algo que él quiso recibir y no lo recibió. De alguna forma empezó con esa molestia porque justo era el oído derecho, que es donde recibimos, el oído izquierdo es el que sale, la información, el oído es el que entra. Esto es para hablarlo, es la forma del anillo arcaico que teníamos evolutivamente, pero entonces cuando me dijo el oído derecho dije, bueno, ¿qué fue lo que yo le dije que iba a hacer y no lo recibió? ¿Qué promesa incumplida? Y bueno, sí, Importante para entenderlo, ¿no? Claro, la promesa importante incumplida para fue entenderlo. jugar a la Play. Entonces, ¿cuál es la Claro. respuesta? ¿Por qué no sirve la medicina? No es decirle, mira, papito, quédate tranquilo, te vas a dormir, mañana no te duele, y dejarlo pasar, porque el chico ahí adentro se queda pensando. Me Claro, hay una prometí comprensión, algo. un camino de comprensión sobre el otro, ¿no? Como un camino, como decíamos, de empatía, que para eso es lo que viene la nueva medicina germánica, ¿no? A Claro. ayudar, ¿no? A entender. Entonces la solución fue, bueno, discúlpame, la verdad que te había prometido algo que no cumplí, tenés toda la razón del mundo, No pero me echaste mañana la culpa a mí, ¿no?
no. Mirá que vos tenés tus cositas, ¿eh? No, sí, todos tenemos nuestras cositas, por supuesto, Claro, pero en este caso no fue así. Eh, entonces yo le dije, bueno, mañana nos levantamos, jugamos a la Play. Esa es la diferencia entre entender el conflicto, entender lo que pasó, y que ese chico al otro día se levantó sin dolor de garganta. Si yo lo hubiese dejado, si no sabía esto, claro, al otro día, por alguna cosa no jugábamos. Al otro día no jugábamos y aparecía con una angina claro. tremenda. Qué Y vos interesante. decís, qué detalle. Sí, sí, pero digo, también, yendo, ¿no? A las cosas que pasan en el cole o en distintos lugares, cuántos detalles no tomamos a veces, ¿no? Cuántas palabras o frases o cosas no las podemos, las dejamos pasar, ¿no? Pensando que no son importantes, ¿no? Eh, Sí, y el también, tema, mira, te cuento, sí, sí, perdón, decime. te No, no, cuento decime. otra experiencia que también lo estuve viendo bueno, vos sos siempre la persona más cercana que yo tengo y referente de educación, también por eso te lo cuento, pero estaba viendo durante estas cuarentenas, las clases en el Zoom o lo que sea, que hubo muchos juegos en el colegio donde va mi hijo, de loterías, eran juegos, claro, toda la mejor intención. Pero, ¿sabés qué pasaba? Ganaba un chico y había 30 que perdían. Y terminaban llorando, terminaban mal. Y eso hay que ser, es una línea muy fina, Sí. ¿no? Digo, ¿cómo esos chicos pueden generar un conflicto de autodesvalorización por un juego? Y con la mejor buena intención se puede generar alguna alteración, algún programa biológico. Nosotros en el cole, yo tengo la fortuna de tener tres maestros, bueno, tengo varios, ¿no? Pero hay tres que juegan en el recreo con los chicos, juegan a ganar, juegan y se divierten con ellos. Y a veces yo tengo que ir a cortar ese recreo y los veo tan felices y digo, bueno, lo dejo seguir un poco más. Pero es la mejor manera de cuidar el recreo, por ejemplo, una situación, ¿no? Ellos están jugando y están formando parte de esa situación y de conocer al otro, ¿no? En ese juego, el juego siempre muestra mucho, ¿no? De cada Ojalá uno. Ojalá desarrolles todo esto que vienen charlando, de darle más importancia al juego, pero en el juego sin la competencia, ¿no? El juego de diversión, el juego en que ganamos todos, porque si no, también puede generar, ya te digo, estas adaptaciones, de autodesvalorizaciones del chico que no es tan hábil como otro, y si siempre se da el mismo juego, ese chico le puede repercutir. Bueno, en la escuela estaríamos hablando, si vamos a los contenidos, estaríamos hablando a que los que tienen más capacidad para matemática y práctica del lenguaje van a tener una linda escolaridad los otros la van a tener complicada. O sea, por ahí paralelamente, serían 3, 4 charlas más, ¿no? Pero estamos en la misma línea, digamos. Es decir, nunca hay una igualdad de condiciones porque nunca hay un punto de partida que es igual, ¿no? Ahora con la educación a distancia y con las situaciones que se van viviendo también, se nota esto de que nadie sale en un mismo punto de partida, ¿no? No solo en las materias, sino en lo emocional. Y me imagino que desde tu campo de la salud, esto es algo que se ve constantemente, ¿no? Que no hay, no, la unicidad de cada uno hace que estemos siempre en un recorrido distinto, ¿no? Y Rodrigo, ya, mira, nos quedan los últimos 6, 7 minutos. eh, por ahí es un poco amplio, ¿no? Pero cómo se vive el tema de la violencia hoy en las familias, ¿no? Cómo los niños viven ciertas situaciones. Parece que la violencia, habláramos de agresiones físicas y a veces la violencia tiene como muchas aristas, ¿no? Como el niño que no es escuchado o la palabra que puede dañar a ese niño o a esa niña. ¿Cómo te parece que desde la escuela podemos comenzar a trabajar desde tu mirada, desde el campo de la salud, desde tu mirada como padre, sobre seguir educando en la paz, ¿no? Eso sin lugar a dudas, educar en la paz, en paz y en amor y sin conflicto, ¿no? Habría dos puntos en la violencia. Primero, la violencia, cuando hay violencia en el chico. Cuando hay violencia en el chico es porque hay conflicto también, tenemos que volver a entenderlo eso. Ningún chico es violento de por sí. Es un Está chico que... buenísimo. Te digo que si la gente que está acá se lleva ese mensaje, que lo venimos pasando varias veces, que caemos ahí, me parece que ya es fantástico, ¿no? Porque ya genera una situación de empatía de entrada, es muy interesante.
Claro, hay que entenderlo así, no hay otra posibilidad. Hay un conflicto, es un chico que necesita ser escuchado, un chico que tiene algún miedo, es un chico que tiene alguna situación, puede ser propia o ajena, y ahí vamos al otro tipo de violencia, la violencia que está fuera del chico, ¿no? La violencia de cómo el chico recibe esa violencia, y ahí también cada caso es en particular. Un chico lo puede recibir de una forma y otro chico lo puede recibir de otra. Mirá, te voy a dar un ejemplo de un programa biológico que es bastante claro. Y las personas que lo experimentaron tal vez puedan hacer el análisis y comprobar que era así. Es el tema de la apendicitis. ¿Viste? Los chicos que tienen apendicitis, bueno, no es muy común, pero a veces se activa el programa de la apendicitis. Y ese programa de la apendicitis viene en la fase de resolución de algo muy feo que pasaron en la casa, una situación muy fea que han vivido en el ámbito, por lo general es en el ámbito familiar, en el propio nido. Nosotros lo llamamos nido, donde vos Qué estás. interesante, qué interesante. Entonces, atrás de una apendicitis tiene que haber una discusión fea de los padres, una discusión fea de algún tipo, una situación muy, muy violenta y fea. O una separación también, ¿no? Una separación, algo que el chico lo experimentó de Sí. forma horrible, indigesta, una forma muy fuerte, pero es más fuerte que tal vez una diarrea o otro tipo de situación. Estamos hablando de una situación violenta, la Claro. mayoría de las. Sí, de una forma o de otra, más allá de pueden ser violentas por palabras o no palabras, pero la violencia, como vos dijiste, también hay de muchas formas. Y Sí, eso sí, también tiene que ver con cómo me repercute a mí. O claro. sea, es algo que me daña a mí, ya es algo que me violenta, ¿no? Que me mueve hacia otro estado. Y porque ahí hubo un conflicto, es lo que decíamos antes. Cuando vos pasás a estar en simpaticotonía, ya te pones en otro estado. Es un estado de. Ahí tenés que resolver. Y las personas pueden resolver, tienen 4 mecanismos de acción. Uno de los mecanismos de acción ante un conflicto es la lucha o la huida. Entonces, por eso te pones en esa actitud. ¿Sí? Lo peor, igual. No es que la violencia sea buena, pero es un mecanismo de acción, es algo que el cuerpo está respondiendo. Lo peor de todo es quedarte apachuchado, quedarte adentro tuyo y no compartirlo, porque de última, la violencia también es un llamado de atención a los mayores o a los padres, aunque seamos adultos, porque puede aparecer violencia también en los adultos. Es un llamado de atención. ¿Sí? Lo peor es cuando el chico, y lo que más hay que prestar atención es cuando el chico no dice nada, cuando se lo come solo el problema, cuando no tiene la capacidad de hablar con los padres, no tiene hermanos, no tiene nada y no tiene amigos, y ahí se pone una situación bastante pesada porque tiene que resolver solo algo que no puede resolver. Muy interesante, Rodrigo. Te cuento, bueno, hay muchas preguntas, pero ya se nos está cortando el tiempo. La gente pregunta dónde puede, bueno, nos preguntan por la pandemia, me parece que no nos da ahora el tiempo para ese tema, pero sí, la gente pregunta dónde puedes escribirte a vos, dónde puede contactarte, si querés, por lo menos para contarle a la gente. Bueno, acá tengo, este es el Instagram, nueva.medicina.germánica, con el sitio web nuevamedicinagermánica.com.ar, ahí se pueden contactar conmigo. Y bueno, sí, nos faltarían, en realidad no llegamos ni a la cuarta ley biológica. Te voy a decir algo de la quinta ley biológica que es sumamente interesante, que es la que une todo. Brevemente, te digo que la quinta ley biológica dice que el cuerpo no hace nada para dañarnos, que ninguna enfermedad es para destruirnos, todo lo contrario, el cuerpo siempre hace todo con un sentido y hay que encontrar ese sentido del cuerpo porque es nuestra brújula, nuestra guía. Gracias, Rodrigo. Eh, bueno, mucha gente que se queda con muchas preguntas, hay posibilidad de que te puedan escribir, no sé, me escriben a mí. Sí, sí. Y bueno, también lo que habíamos dicho, si alguien quiere hacer alguna consulta en especial, tiene algún problema para solucionar, bueno, acá estamos ofreciendo, habíamos hablado con Nico de hacer un regalo a No, todos los yo oyentes. mangué, yo mangué para mi público. No, no, pero es hacer un regalo y poder compartir alguna consulta, los que necesiten alguna ayuda, quedamos abiertos para cualquier cosa, le pueden escribir a Nico, me pueden escribir a mí directamente, y ahí, Si te parece mejor, lo que podemos hacer es, a ver qué opinás, si alguno te quiere hacer alguna consulta, que me escriba a mí y te paso directo el contacto para que no se te mezcle por ahí entre otra gente, para que puedas por perfecto. lo menos recibir esta primer consulta y
y Dale, bueno, y dar una mano al que lo esté necesitando, ¿no? dale, dale. La verdad que te agradezco mucho también poder difundir esto. Me parece maravilloso, Nico, lo que estás haciendo. Me parece que, que- que le estás dando esta vuelta de tuerca tan necesaria a la educación, empezar a pensar el chico de otra forma. Te admiro y espero que todos los proyectos, inclusive esto de sacar los grados, que me pareció tan interesante y tan revolucionario, de abrir las puertas del colegio, me parece genial y espero que puedas lograrlo pronto. Bueno, ya sabés que la mejor escuela es la que está más cerca, pero a tu hijo también lo podemos esperar en mi cole Tengo cuando muchas quiera. ganas, lo estamos pensando. Lo estamos Le pensando. agradecemos muchísimo a la gente que participó. Bueno, cualquier consulta que quieran hacerle a Rodri me escriben y los derivo directamente. Ni si no, bueno, en su página hay muchos artículos que Rodrigo escribió muy interesantes. Yo soy un aprendiz en este momento, así que los invito también a aprender. Gracias a todos los que vienen compartiendo este tiempo. El sábado que viene, también a las 19 horas, voy a estar hablando con Diego Videira, profesor que me inspiró a mí a hacer la carrera de maestro, hoy especialista en el área de las ciencias sociales y de la historia. Bueno, vamos a hablar cómo aprender historia hoy en este mundo que todo está a 2 clics, ¿no? O uno. Entonces va a ser una charla muy interesante. Rodrigo, ya sé que vas a estar ahí, como Por siempre. supuesto. Y me parece que, bueno, tal vez algún día en la semana seguiremos charlando porque tenemos mucho nosotros para seguir conversando, me parece, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Te vuelvo a agradecer, Nico, te deseo muchos éxitos y te seguiré en todos los Instagram como vengo hasta ahora. Buenísimo, a la gente sepa que, bueno, ahora voy a descargarlo y lo voy a subir acá en vivo y también, bueno, lo subo a YouTube, el video, así que pueden verlo por cualquiera de los dos espacios. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y esperemos que cuando todo esto pase, vernos pronto y volver a comer un asado y jugar a la Play Sí, y a la pelota también con los y a la amigos. pelota. Exactamente. Bueno, Sí, y contarnos nuestras cositas, ¿no? Por supuesto que nos siempre, gusta siempre tanto. todo eso. Siempre. Un abrazo Nico, enorme un abrazo enorme y muchísimas gracias. a vos. Saludos para Gracias. todos.